Mientras los padres llegaban a la guardería para recoger a sus hijos por la tarde, una escena en particular llamó la atención de una experimentada cuidadora. En medio de las alegres reuniones habituales, algo iba terriblemente mal. Se dio cuenta de que una niña dudaba en irse con su padre. Años de trabajo con niños le habían dado un sexto sentido para detectar los problemas, y la situación no le parecía correcta. Siguiendo sus instintos, tomó la fatídica decisión de seguirlos, una decisión que descubriría una horrible verdad que deseaba desesperadamente que no fuera real. ¿Por qué la niña no quería irse con su papá y qué horrible secreto descubriría la cuidadora? Antes de entrar en materia, cuéntanos desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Sofía Morales miró el reloj en la colorida pared de la guardería Sol y Luna en San Antonio, Texas. Eran las 5:45 p.m., señal de que el día estaba terminando y los padres pronto llegarían a recoger a sus hijos. A sus 27 años, Sofía llevaba varios trabajando como cuidadora en la guardería y la rutina de la hora de recogida le resultaba familiar. Coge el teléfono y pulsa la pantalla para comprobar las notificaciones. La guardería había actualizado recientemente su sistema con una nueva aplicación y un sistema de código de barras en la recepción, lo que permitía a los cuidadores ver qué padres estaban de camino y quiénes ya se habían registrado para recoger a sus hijos. Esta actualización tecnológica había mejorado significativamente las medidas de seguridad para los niños. Cuando Sofía consultó las notificaciones, vio que Isabella García era la siguiente de la lista y que su madre ya estaba de camino. Con esta información, Sofía sabía que tenía que preparar a Isabella para que la recogieran. El área de juegos bullía de actividad mientras Sofía se dirigía hacia allí. Las risas de los niños y las charlas animadas llenaban el ambiente, una cacofonía de alegría que siempre le hacía sonreír. Recorrió la zona, buscando a Isabella entre el mar de pequeños rostros y coloridas ropas. Finalmente vio a la niña en el tobogán riéndose con sus amigos mientras se deslizaban por turnos. Sofía se acercó con pasos mesurados y tranquilos para no asustar a los niños. Isabella, es hora de prepararte, pequeña. Tu mamá estará aquí en cualquier momento para recogerte. El cambio de actitud de Isabella fue instantáneo y sorprendente. La sonrisa desapareció de su rostro y fue sustituida por una expresión de angustia. No, dijo, con voz temblorosa, no quiero ir a casa. Por favor, quiero quedarme aquí. Sofía se agachó hasta el nivel de Isabella, con voz suave y comprensiva. Sé que estás divirtiéndote con tus amigos, Isabella, y eso es maravilloso, pero es hora de ir a casa ahora. No te preocupes, volverás mañana para jugar otra vez. Pero Isabella no se consoló. Su angustia se convirtió rápidamente en un berrinche en toda regla. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras repetía, no, 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 por favor, no quiero ir a casa. La niña retrocedió contra la pared bajo la plataforma del tobogán, una estructura de madera que dificultaba a Sofía llegar hasta ella sin gatear. Sofía se quedó donde estaba, agachada a la altura de Isabella, sin querer invadir el espacio de la niña. Observó la expresión de disgusto de Isabella y, por un momento, sintió una punzada de preocupación. Algo en esta reacción parecía diferente de los berrinches habituales que había presenciado a lo largo de los años durante las horas de dejar y recoger a los niños. Al darse cuenta de que la fuerza no funcionaría en esta situación, Sofía optó por un enfoque más suave. Isabella, dijo en voz baja, ¿puedes decirme por qué no quieres irte? ¿Qué te preocupa, pequeña? Los sollozos de Isabella se calmaron ligeramente mientras miraba a Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Aquí, aquí, es mejor que en casa, dijo entre hípidos. Todos son tan amables aquí. En casa es diferente. El ceño de Sofía se frunció en señal de confusión. ¿Qué quieres decir con diferente, Isabela? ¿Puedes explicármelo? Pero antes de que Isabella pudiera responder, el agudo timbre cortó el aire. Sofía sospechó que era la madre de Isabella May que venía a recoger a su hija. Escucha, Isabella, dijo Sofía, intentando inyectar entusiasmo a su voz. ¿Escuchaste ese timbre? Creo que tu mamá está aquí. Vamos a la puerta juntas, ¿sí? Isabella sacudió la cabeza enérgicamente, negándose a moverse de su sitio bajo el tobogán. Sofía respiró hondo, considerando sus opciones. Está bien, Isabella. ¿Qué tal esto? Puedes jugar 5 minutos más mientras hablo con tu mamá, pero después, señaló el reloj de la pared, tenemos que irnos. ¿Lo prometes? Sofía extendió su dedo meñique, ofreciéndoselo a Isabella como promesa de meñique.
La niña vaciló y sus ojos se movieron entre la cara de Sofía y su dedo extendido. Al cabo de un momento hizo un pequeño gesto con la cabeza, pero no cruzó los dedos con los de Sofía. Sofía aceptó el gesto y se levantó. Muy bien, 5 minutos más, le recordó suavemente a Isabela mientras se daba la vuelta para marcharse. Captó la mirada de una compañera cercana. ¿Puedes vigilar a Isabella por mí?, preguntó, recibiendo un asentimiento como respuesta. Con una última mirada a Isabella, que había salido cautelosamente de debajo del tobogán, Sofía se dirigió a la recepción, con la mente aún enigmática por el extraño comportamiento y las crípticas palabras de Isabella. Los pasos de Sofía resonaban en el pasillo mientras se dirigía a la recepción. Esperaba ver la cara familiar de la madre de Isabella, pero en su lugar fue recibida por un hombre de pie en el mostrador. Su presencia la pilló desprevenida y se acercó con una mezcla de curiosidad y precaución. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó Sofía, con voz educada pero teñida de una pizca de cautela. El hombre se volvió hacia ella, con una sonrisa amistosa en la cara. Sí, estoy aquí para recoger a Isabella García, dijo. La confusión de Sofía aumentó. Volvió a comprobar rápidamente el sistema, confirmando lo que ya sabía. Isabella debía ser recogida por su madre. En sus registros no figuraba el nombre de ningún otro tutor. El nuevo sistema que habían implantado solo permitía entregar a los niños una vez escaneado el código de barras del teléfono del tutor registrado, una medida establecida para garantizar la seguridad de los niños. Lo siento, señor, comenzó Sofía, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero nuestros registros muestran que Isabella debe ser recogida por su madre. Solo podemos entregar a los niños a tutores registrados después de escanear su código de barras. Es una medida de seguridad, ¿entiende? La sonrisa del hombre no vaciló. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Oh, lo siento, debí mencionarlo. Traje el teléfono de mi esposa. La madre de Isabella tenía algo importante que hacer en casa, así que no pudo venir a recogerla. Sofía dudó un momento antes de aceptar el teléfono. Por supuesto, déjeme verificarlo, dijo, moviendo los dedos con destreza por la pantalla. Fiel a la palabra del hombre, la cuenta estaba registrada con las credenciales de la madre de Isabella. Se dirigió a la pantalla del código de barras generación y lo escaneó en el ordenador antes de devolverle el teléfono. Mientras devolvía el dispositivo, Sofía observó más de cerca al hombre. Había algo familiar en él y, tras un momento de contemplación, se dio cuenta. Lo recordaba de un evento de saludo a los padres que había tenido lugar hacía casi un año. Era Miguel García, el padre de Isabella. Señor García, dijo Sofía, con un tono ligeramente cálido por el reconocimiento, lo recuerdo del evento de padres del año pasado. Disculpe por no reconocerlo de inmediato. La sonrisa de Miguel se ensanchó. No hay problema. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? De hecho, quería mencionar que en los próximos días la madre de Isabella podría no poder recogerla todos los días. Encontró un nuevo trabajo, ¿sabe? Sofía sintió comprensiva. Por supuesto, podemos acomodar eso. ¿Le gustaría que lo registrara como tutor en nuestro sistema? Así tendrá su propia cuenta y código de barras para futuras recogidas. Sería estupendo. Gracias, aceptó Miguel. Sofía le guió durante el proceso, le ayudó a instalar la aplicación en su teléfono y a crear una nueva cuenta de tutor con el nombre de Miguel García. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar una ligera tensión en el comportamiento de Miguel a pesar de su amistosa fachada. Lo atribuyó al estrés de una nueva rutina y apartó el pensamiento. Una vez terminadas las tareas administrativas, Sofía abrió la puerta e hizo un gesto a Miguel para que entrara. Él se quitó los zapatos y atravesó la pequeña puerta de tamaño infantil. Juntos se dirigieron a la sala de juegos, donde les esperaba Isabella. Al acercarse, Sofía pudo ver a Isabella encaramada a la plataforma del castillo tobogán. Miguel llamó a su hija con voz amable, pero el efecto en Isabella fue inmediato e inquietante. La niña se estremeció visiblemente y retrocedió contra la pared, negándose a deslizarse. «Isabella, vámonos», dijo Miguel, con voz grave y seria, aunque no abiertamente agresiva. Extendió la mano hacia su hija. Sofía vio cómo Isabella extendía la suya, vacilante, con la cara marcada por una expresión que se parecía desconcertantemente al miedo. La niña se deslizó lentamente, con movimientos renuentes, mientras seguía a su padre fuera de la sala de juegos. En la zona de casilleros, junto a la puerta, Sofía ayudó a Isabella con la mochila y la botella de agua.
La niña dudó en ponerse los zapatos y, cuando Miguel se agachó para ayudarla, Isabella salió corriendo hacia la sala de juegos. Durante un breve instante, Sofía y Miguel compartieron una mirada de preocupación. Miguel rompió rápidamente la tensión con una risita. «Parece que a mi pequeña le gusta estar aquí, ¿eh?», dijo antes de seguir a Isabella. Sofía vio cómo Isabella se esforzaba por alcanzar la manija de la sala de juegos, colocada intencionadamente en alto para que no estuviera al alcance de los niños. Antes de que pudiera abrirla, Miguel la alcanzó y la cogió en brazos. Isabella empezó a llorar, diciendo repetidamente «No quiero irme», y su angustia atrajo la atención de otros compañeros y padres. «Sé una buena niña ahora, ¿sí?», dijo Miguel. Dijo Miguel con voz firme pero no poco amable. «Realmente necesitamos irnos a casa. Puedes jugar otra vez mañana». Mientras Miguel abrazaba a Isabella, Sofía ayudaba a ponerle los zapatos a la niña. No podía evitar la sensación de que había algo raro en aquella situación, aunque no sabía exactamente por qué. Había presenciado bastantes berrinches al dejar y recoger a los niños, pero había algo diferente en la expresión temerosa de Isabella. Insinuaba algo más que los típicos caprichos infantiles. Aún así, sin pruebas sólidas, Sofía no tenía motivos claros para intervenir. Con un último intercambio de adioses, Miguel sacó a Isabella de la guardería, dejando a Sofía de pie en la puerta, con una sensación de inquietud instalándose en su estómago al verlos marchar. En cuanto Miguel e Isabella desaparecieron por la puerta principal de la guardería, Sofía se encontró saludando a otro padre que había estado esperando pacientemente. Se colocó detrás del mostrador de recepción, escudriñando el código de barras del padre recién llegado, pero su mente estaba en otra parte. La imagen de la cara afligida de Isabela no dejaba de parpadear en sus pensamientos, junto con las crípticas palabras de la niña de antes. Sofía trató de deshacerse de la sensación de inquietud, diciéndose a sí misma que tenía que centrarse en su trabajo, pero justo cuando estaba a punto de sumergirse por completo en la tarea que tenía entre manos, sintió un golpecito en el hombro. Al darse la vuelta, vio a otra compañera de trabajo que le tendía un pequeño y querido peluche. Sofía suspiró, reconociendo inmediatamente el juguete. Era el favorito de Isabella, una compañera constante durante su tiempo en la guardería. Se dio cuenta, Isabella debía de haberlo olvidado en su prisa por marcharse, o tal vez en su renuencia a hacerlo. Eso explicaba por qué la niña había intentado volver corriendo a la sala de juegos. Sin dudarlo, Sofía cogió el peluche de su colega. «¿Puedes cubrirme en el mostrador por unos minutos?», preguntó, dirigiéndose ya hacia la salida. «Necesito devolverle esto a Isabela. Todavía podrían estar en el estacionamiento». Su compañera asintió, entrando para ocupar su lugar en el mostrador. Sofa se apresuró a salir del edificio, con el peluche fuertemente agarrado en la mano. El aire fresco del atardecer le golpeó la cara al salir, y sus ojos escudriñaron el estacionamiento en busca de alguna señal de la niña y su padre. Para su alivio, el vehículo seguía aparcado en su sitio. Miguel e Isabella parecían haber terminado de subir al coche. Sofía aceleró el paso, dispuesta a llamarles, pero algo la hizo detenerse a medio paso. A través de la ventana abierta del coche pudo oír la voz de Miguel, grave y severa. «No estabas siendo una buena niña allá atrás, Isabella. Eres igual que tu madre, siempre causando problemas». Sofía sintió que el aliento se le enganchaba en la garganta. Las palabras no eran abiertamente abusivas, pero el tono le produjo un escalofrío en la espina. Vio cómo Miguel sujetaba a Isabella en su asiento de coche y le entregaba una nevera y una botella de agua. Sus movimientos no eran bruscos, pero había una clara falta de calor en su interacción con su hija. Desde donde estaba, congelada en su sitio y todavía agarrada al peluche, Sofía podía ver a Isabella. La niña ya no lloraba, pero su comportamiento había cambiado por completo. Estaba sentada en silencio en su asiento, con los ojos bajos, mientras aceptaba la botella de agua y el refrigerio de su padre. Perdida en sus observaciones y en el torbellino de pensamientos que corrían por su mente, Sofía perdió la oportunidad de acercarse al coche. Antes de que pudiera reponerse, Miguel había arrancado el motor y el coche rojo salía del aparcamiento. Sofía maldijo por lo bajo, enfadada consigo misma por haber dudado. En ese momento tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría el curso de su tarde y, potencialmente, la vida de Isabella. Volvió corriendo a su propio coche, decidida a seguirlos.
Mientras se deslizaba en el asiento del conductor, Sofía intentó racionalizar sus acciones. Se dijo a sí misma que solo se trataba de devolver el peluche y que, para algunos niños, sus objetos de consuelo eran de vital importancia. Estaba claro que Isabella se había enfadado por dejarlo atrás, interrumpida por su padre antes de que pudiera recuperarlo de la sala de juegos. Sofía, como madre joven que era, comprendía la importancia que tales objetos podían tener para los niños, pero en el fondo sabía que había algo más. Sus instintos le gritaban que algo iba mal y no podía evitar la necesidad de asegurarse de que Isabella estaba segura. Con un profundo respiro, Sofía arrancó el coche y salió del aparcamiento, con el peluche sentado en el asiento del pasajero a su lado, como un testigo silencioso de su decisión. Al incorporarse a la carretera principal en su propio coche, siguiendo a lo lejos las luces traseras rojas del coche de la familia de Isabella, Sofía no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. Pero el recuerdo de la cara temerosa de Isabella y de las palabras frías de Miguel reforzaron su resolución. Pasara lo que pasara, estaba decidida a llegar al fondo del asunto por el bien de Isabella. El tráfico vespertino era ligero mientras Sofía maniobraba con cuidado su coche, manteniéndose a una distancia prudencial del vehículo rojo de Miguel. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de adrenalina y ansiedad recorría sus venas. Sabía que lo que estaba haciendo era poco convencional, tal vez incluso cruzar una línea, pero la persistente sensación en su estómago no le permitía dar marcha atrás. Mientras conducía, Sofía cogió el teléfono y decidió que al menos debía avisar a la guardería de su repentina salida. Marcó el número, sin perder de vista la carretera. Una compañera de trabajo, no la que le había entregado el peluche de Isabella, respondió a la llamada. Sol y Luna Guardería. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, soy Sofía Morales, dijo ella, tratando de mantener su voz calmada y casual. Solo quería avisar que estaré fuera por un rato. Una niña olvidó algo en la guardería y lo estoy devolviendo. Oh, está bien, respondió la compañera, sonando un poco sorprendida, pero no demasiado preocupada. No hay problema, tenemos todo bajo control aquí. Sofía. Terminó la llamada, sintiendo un pequeño alivio de que al menos alguien supiera que había salido del local. Volvió a centrar su atención en la carretera y se dio cuenta de que el coche de Miguel parecía acelerar. Al principio, Sofía intentó seguir su ritmo para no perderlos de vista, pero al mirar el velocímetro se dio cuenta de que Miguel conducía muy por encima del límite de velocidad. La sensación de inquietud en su estómago se intensificó. Mientras conducía, la mente de Sofía se aceleró, repitiendo los acontecimientos de la tarde, la reticencia de Isabella a dejar la guardería, sus crípticas palabras sobre que la casa era diferente y ahora la imprudente conducción de Miguel. Todo pintaba un cuadro inquietante. Sofía intentó racionalizar la situación. Quizá había una emergencia familiar, o quizás estaban adaptando a una nueva rutina con la madre de Isabella empezando un nuevo trabajo. Pero por mucho que intentara explicarlo, no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal. Las calles se volvían más tranquilas a medida que avanzaban, y la bulliciosa ciudad daba paso a zonas más residenciales. Sofía procuraba mantener una velocidad legal, lo que significaba que el coche de Miguel la adelantaba bastante. Esforzaba los ojos para no perder de vista las luces traseras rojas y los nudillos blancos en el volante. A medida que avanzaban, Sofía notó que el paisaje cambiaba. El paisaje urbano fue dejando paso a entornos más naturales. Estaban entrando en las afueras de San Antonio, donde la ciudad se mezclaba a la perfección con boscosas regiones. Las casas se extendían más, intercaladas con manchas de densos árboles. Sofía siempre había apreciado la belleza de esta zona, donde la gente podía vivir cerca de la naturaleza sin dejar de estar cerca de la ciudad. Pero ahora, mientras seguía el coche de Miguel adentrándose en este paisaje semirural, el bosque se le antojaba más ominoso que pacífico. La carretera serpenteaba entre los árboles, ofreciendo de vez en cuando destellos del sol poniente a través de los resquicios del follaje. Sofía miró la hora en su tablero. Llevaban conduciendo unos 20 minutos. Seguramente se estarían acercando a la casa de Miguel e Isabel. Justo cuando ese pensamiento parpadeaba en su mente, algo inesperado se produjo más adelante. El coche rojo de Miguel se desvió bruscamente de la carretera principal, girando hacia una estrecha calle que desaparecía en un espeso bosque. Se detuvo bruscamente junto al borde del asfalto.
A Sofía se le subió el corazón a la garganta. No se trataba de una entrada ni de ningún tipo de carretera de acceso residencial, sino de un camino sin asfaltar que desaparecía en las oscuras profundidades del bosque. Por un momento, Sofía dudó. Aminoró la marcha al acercarse al coche rojo que ahora estaba aparcado junto a la calle. El recuerdo de la cara temerosa de Isabella centelleó en su mente, junto con las frías palabras de Miguel en el estacionamiento. Sin pensarlo dos veces, Sofía detuvo también su coche, situándolo justo detrás del vehículo de Miguel, pero parcialmente oculto por la densa maleza. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oiría en el inquietante silencio del bosque. Con el crepúsculo instalado, los árboles parecían apiñarse alrededor de su coche, sus ramas meciéndose suavemente en la brisa vespertina. Los últimos rastros de luz solar luchaban por abrirse paso a través del denso dosel que cubría el cielo. Las manos de Sofía temblaban ligeramente sobre el volante mientras respiraba tranquilamente, ensayando mentalmente lo que diría cuando por fin se enfrentara a ellos. Lo que vio a continuación le heló la sangre. En ese momento, Sofía tomó otra decisión en una fracción de segundo. Sabía que había cruzado una línea al seguirlos hasta allí, pero no podía soportar el pensamiento de lo que podría pasar si volvía atrás ahora. El peluche sentado en su asiento pasajero parecía mirarla acusadoramente, un recordatorio silencioso de su propósito. Respirando hondo para calmar los nervios, Sofía abrió la puerta del coche. El aire fresco del bosque le golpeó la piel y la hizo estremecerse involuntariamente. Agarró el peluche de Isabela y salió del vehículo, con los zapatos crujiendo suavemente en el suelo cubierto de hojas. «Señor García, Isabella», gritó Sofía, con una voz que sonaba anormalmente alta en el silencio del bosque. Vio, inmóvil, cómo Miguel llevaba a Isabella de la mano hacia la entrada del bosque. La renuencia de la pequeña niña era palpable incluso desde la distancia, y su pequeña figura parecía encogerse a medida que se acercaban a la línea de árboles. Miguel se giró al oír el sonido de su voz, con una expresión de sorpresa y algo más oscuro que Sofía no supo distinguir. Isabella, que seguía agarrada a la mano de su padre, levantó la vista con ojos grandes y temerosos. «Señorita Sofía», la voz de Miguel estaba cargada de un enojo apenas contenido. «¿Nos has estado siguiendo todo este tiempo? ¿Qué haces aquí?» Sofía levantó el peluche, intentando mantener la voz firme. «Lamento mucho la intromisión, señor García. Isabella olvidó su peluche en la guardería. Pensé que podría quererlo de vuelta, así que lo seguí para devolverlo». Los ojos de Isabella se iluminaron al ver su querido juguete, pero no hizo ademán de cogerlo, sino que se encogió aún más detrás de la pierna de su padre. Los ojos de Miguel se entrecerraron con desconfianza. «¿Nos seguiste todo este camino solo para devolver un juguete? Eso parece un poco excesivo, ¿no crees?» Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza y un poco de miedo. «Sé que puede parecer así, pero sé lo importantes que pueden ser estos objetos de consuelo para los niños. Pensé que Isabella podría estar molesta sin él». La expresión de Miguel se suavizó ligeramente, pero aún había un filo en su voz cuando habló. «Bueno, supongo que es considerado de tu parte hacer tanto esfuerzo, pero no era necesario, ¿sabes? Creo que habría estado bien sin él por una noche». Mientras Sofía le entregaba el peluche a Isabella, que lo abrazó con fuerza contra su pecho, no pudo evitar echar un vistazo a sus alrededores. El bosque parecía aún más oscuro. Las sombras se alargaban a medida que el sol se ponía. «Lo siento», dijo Sofía, incapaz de disimular la preocupación en su voz. «¿Pero puedo preguntar qué están haciendo aquí en el bosque con Isabella? Se está haciendo bastante tarde». Miguel pareció sorprendido por la pregunta, y sus ojos se movieron nerviosamente entre Sofía y el bosque que tenía detrás. Por un momento pareció quedarse sin palabras, pero luego se aclaró la garganta y dijo: «Bueno, verás, Isabela necesitaba usar el baño urgentemente. Bebió bastante en el coche después de todo ese llanto y juego en la guardería». Sofía sintió lentamente intentando procesar esta explicación, pero recordó que todos los niños habían usado el baño después de clase, como era su rutina. Además, Isabella no parecía mostrar ningún signo de necesidad de hacer sus necesidades. No se movía inquieta ni hacía el baile de pipí que Sofía había llegado a reconocer en sus años de cuidado infantil. Aún así, no quería forzar demasiado la situación. Quizá el estrés del día había afectado al control de la vejiga de Isabella, o quizá el aire acondicionado del coche tenía algo que ver.
Sofía decidió darle a Miguel el beneficio de la duda, aunque sus instintos seguían gritando que algo iba muy mal. Por supuesto, dijo Sofía, forzando una sonrisa. Lo entiendo completamente. Miguel asintió secamente y se volvió hacia Isabella. Vamos, pequeña, vamos a ocuparnos de esto antes de que tengas un accidente. Mientras se adentraban en el bosque, Miguel miró a Sofía por encima del hombro. Gracias por traer el juguete, pero creo que es mejor que regreses ahora. Creo que Isabella necesita algo de privacidad. El despido era claro en su tono y Sofía supo que no tenía más remedio que obedecer. Pero mientras los veía desaparecer entre las sombras de los árboles, con la pequeña forma de Isabella agarrando su peluche con fuerza, Sofía no podía evitar la sensación de que estaba cometiendo un terrible error al marcharse. Con el corazón encogido, se volvió hacia su coche, y el sonido de las ramitas rompiéndose bajo sus tartas parecía resonar acusadoramente en la quietud del bosque. Al llegar a la puerta del coche, se detuvo y miró por última vez hacia atrás, hacia el lugar donde Miguel e Isabella habían desaparecido. Con la mente acelerada por la indecisión, el bosque que la rodeaba parecía mantener su aliento, el silencio solo roto por el ocasional susurro de las hojas en la suave brisa vespertina. Cada instinto que tenía como cuidadora, cada gramo de su entrenamiento le gritaba que algo iba terriblemente mal. ¿Pero qué podía hacer? No tenía pruebas concretas de maldad, solo una sensación persistente en el estómago y una serie de pequeñas observaciones inquietantes. Sofía volvió a subir a su coche, dejando la puerta ligeramente entreabierta para oír mejor los sonidos del bosque, pero solo se oían susurros de hojas. Por un momento se quedó allí sentada, agarrando el volante, con los nudillos pálidos contra el cuero gastado. Ni siquiera se había dado cuenta de lo fuerte que le había estado latiendo el corazón hasta que el silencio del espacio cerrado la rodeó, amplificando el rítmico ruido de su pecho. Cerró los ojos y se obligó a respirar hondo y con calma, luego otra vez, hasta que la tensión de su pecho se aflojó lo suficiente como para pensar con claridad. Sofía miró el teléfono y por un momento pensó si debía llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que un padre se había llevado a su hija al bosque para usar el baño? Sonaba ridículo incluso en su propia mente. Finalmente decidió marcharse. Quedarse allí más tiempo solo le traería más problemas si volvían y veían que seguía allí, merodeando. Sería una confrontación para la que no estaba preparada. Con una exhalación temblorosa giró la llave del encendido. El motor empezó a rugir y su familiar zumbido la hizo aterrizar durante una fracción de segundo. Consideró la posibilidad de dar una vuelta en U y regresar directamente a la guardería, convenciéndose de que todo aquello no era más que un malentendido, un momento de exceso de reflexión. Pero al mirar hacia el denso bosque, un escalofrío se deslizó por su espina. No había ni rastro de Miguel ni de Isabella. La inquietud que había estado hirviendo a fuego lento en su estómago se convirtió en algo más agudo, más urgente. Su corazón, que acababa de conseguir calmar, volvió a acelerarse, retumbando en sus oídos como una campana de alarma. Tragó saliva y sus ojos escrutaron el perímetro que la rodeaba. Sabía que a pocos metros había una gasolinera. Una idea se formó en su mente. Pararía allí, aprovecharía el tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir su próximo movimiento. También sería un buen momento para esperar a ver si el coche se marchaba. Sofía arrancó el motor y volvió a la carretera principal. Fiel a su memoria, divisó el parpadeante letrero de neón de una gasolinera entre la luz mortecina. La idea de marcharse sin saber qué estaba pasando la atormentaba, pero la idea de seguirlos más adentro del bosque le parecía temeraria. En lugar de eso, se decidió por un compromiso. Puso el coche en marcha y avanzó, mientras las llantas crujían suavemente sobre la grava en dirección a la estación. Cuando aparcó cerca del borde del lote, lo suficientemente inclinada como para no perder de vista el camino de tierra, Sofía apagó el motor y dejó que el silencio se instalara a su alrededor. Las luces fluorescentes de la gasolinera zumbaban tenuemente en el fondo, pero su mirada permanecía fija en la oscurecida línea de árboles. Esperaría. Necesitaba estar segura porque en el fondo algo le decía que lo que estaba ocurriendo en aquellos bosques no estaba bien, y no podía evitar la sensación de que Isabella necesitaba que ella lo notara. Mientras esperaba la señal del coche rojo, Sofía echó mano de su teléfono.
Sabía que necesitaba más información sobre la familia si alguna vez necesitaba involucrar a las autoridades. Abrió la nube de la guardería Sol y Luna y accedió a la base de datos de clientes. Rápidamente buscó la información de contacto y la dirección de los García. Al comprobar en el mapa de su teléfono la dirección de los García, Sofía se sobresaltó al darse cuenta de que su casa estaba muy cerca. Esto no hizo más que aumentar su inquietud. ¿Por qué Miguel había sentido la necesidad de parar en el bosque cuando ya estaban casi en casa? Impulsada por una mezcla de preocupación y curiosidad, Sofía se encontró abriendo sus redes sociales en busca de la madre de Miguel e Isabella. Sus perfiles en línea eran escasos, con pocas publicaciones y aún menos fotos. Las imágenes que encontró de Miguel con Isabella eran impactantes. En ninguna de ellas aparecía la pequeña sonriendo y la madre de Isabella brillaba por su ausencia en todas las tomas. Cuanto más indagaba Sofía, más crecía su preocupación. Había algo raro en aquella familia, algo que iba más allá de las tensiones habituales de la vida cotidiana. Pero ¿qué podía hacer ella al respecto? Allí sentada, mientras los minutos pasaban agonizantemente despacio, Sofía se dio cuenta de lo hambrienta y sedienta que estaba. No había comido desde el almuerzo en la guardería. Al ver la tienda de conveniencia de la gasolinera, decidió comprar algo rápido para comer y beber mientras esperaba. Sofía bajó del coche y entró en la tienda. Las luces fluorescentes del interior contrastaban con la penumbra del atardecer exterior. Pidió un café y cogió un pastel, pagando en el mostrador con manos ligeramente temblorosas. Cuando se dio la vuelta para marcharse con el café en una mano y el pastel en la otra, Sofía se quedó helada. A través de la puerta de cristal de la tienda vio pasar a toda velocidad un coche rojo por la carretera. Era sin duda el coche de Miguel. Sin dudarlo, Sofía salió corriendo de la tienda. Se dirigió a toda prisa a su coche, colocó la taza de café en el compartimento y tiró el pastel sin comer en el asiento del pasajero. Con el corazón acelerado, arrancó el motor y salió marcha atrás del aparcamiento. Sofía se incorporó a la carretera, sus ojos escudriñando frenéticamente en busca de alguna señal del coche rojo de Miguel. Al acercarse a la intersección, se dio cuenta de que no tenía ni idea de por dónde habían ido. Por un momento se sintió perdida y abrumada. Entonces, respirando hondo, Sofía tomó una decisión. Consultó el mapa en el GPS de su teléfono e introdujo rápidamente la dirección de la casa de los García que había buscado antes. Confiando en su instinto de que Miguel se dirigiría a casa, se puso en marcha en esa dirección. Las calles se fueron calmando a medida que Sofía entraba en la zona residencial de los García. Las casas estaban más dispersas, intercaladas con parcelas del bosque que parecía dominar esta parte de San Antonio. Redujo la velocidad del coche y sus ojos buscaron la dirección que había memorizado. Y entonces la vio. Una casa pintada de blanco con un coche rojo aparcado fuera, el hogar de los García. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras aparcaba con cuidado su coche a unas cuantas casas de distancia, asegurándose de tener una vista despejada de la residencia García. Apagó el motor y respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué podía hacer? Mientras Sofía permanecía allí sentada, observando la silenciosa casa y preguntándose qué estaría ocurriendo en su interior, no podía evitar la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. La quietud de la calle suburbana envolvía a Sofía mientras estaba sentada en su coche aparcado, con la mirada fija en la casa de los García, bañada por la luz índigo cada vez más intensa. El blanco exterior del edificio parecía emitir un suave brillo en el crepúsculo que se desvanecía, presentando una fachada serena que enmascaraba la creciente inquietud que se retorcía en el estómago de Sofía. Había bajado ligeramente las ventanillas del coche, dejando que se filtrara el fresco aire vespertino. La suave brisa traía consigo el olor a pino del bosque cercano y el tenue olor hogareño de la cena de alguien cocinándose. Era todo tan normal, tan cotidiano, que por un momento Sofía se preguntó si se había imaginado toda la extraña secuencia de acontecimientos que la habían conducido hasta allí. Cogió el café frío que había comprado apresuradamente en la gasolinera y tomó un sorbo, haciendo una leve mueca por el amargo sabor. No había añadido azúcar ni crema en su prisa por seguir el coche de Miguel. Al dejar la taza, vio el pastel que también había comprado, intacto en el asiento del pasajero.
Sofía cogió el pastel y quitó algunas migajas que habían caído sobre el asiento. Estaba a punto de tomar una mordida cuando un sonido repentino la hizo detenerse con el pastel a medio camino de su boca. El ruido era débil pero inconfundible, el sonido agudo y quebradizo del vidrio rompiéndose. El corazón de Sofía empezó a acelerarse mientras esforzaba los oídos, tratando de localizar la fuente del sonido. Estaba segura de que procedía de la dirección de la casa de los García. Durante unos instantes todo volvió a la calma. Sofía sostuvo su aliento, preguntándose si se había imaginado el ruido. Pero entonces, llevado por el quieto aire vespertino, llegó otro sonido que le heló la sangre. «Para, por favor, no frente a nuestra hija». La voz de la mujer estaba llena de miedo y desesperación, claramente audible incluso desde la posición de Sofía al final de la calle. Sin pensarlo, Sofía dejó caer el pastel y cogió el teléfono. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir la aplicación de cámara, preparada para grabar cualquier cosa que pudiera ocurrir a continuación. Al apuntar el teléfono hacia la casa y hacer zoom, Sofía vio movimiento a través de una de las ventanas delanteras. Una figura, Miguel supuso, apareció brevemente, acercándose para cerrar las cortinas. La acción fue rápida y decisiva, como si de repente se hubiera dado cuenta de que las ventanas estaban abiertas y quisiera ocultar lo que ocurría dentro. El corazón de Sofía retumbó violentamente en su pecho cuando pulsó el botón de grabar en su teléfono. A pesar de las cortinas cerradas, por las paredes se filtraban débiles sonidos, los sollozos apagados de una mujer y el rugido áspero y grave de la voz de un hombre mezclada con enojo. De repente, una sombra parpadeó sobre la tela blanca y su aliento se detuvo al ver el inconfundible contorno de alguien levantando un bate de béisbol, el movimiento brusco y deliberado. De repente, todo adquirió un sentido horrible. La reticencia de Isabel a abandonar la guardería, sus crípticos comentarios sobre que la casa era diferente, el extraño comportamiento de Miguel. Todo apuntaba a una aterradora realidad que Sofía había esperado desesperadamente que no fuera verdadera. Con las manos temblorosas, Sofía puso fin a la grabación y llamó al 911. Mientras sonaba el teléfono, trató de estabilizar su voz, sabiendo que tenía que ser clara y concisa. 911, ¿cuál es su emergencia? La tranquila voz del despachador sonó a través del altavoz. Necesito reportar un posible incidente de violencia doméstica, soltó Sofía, su voz temblorosa y urgente. Estoy estacionada frente a una casa y puedo escuchar a una mujer gritando dentro. Creo que está en peligro. ¿Puede darme la dirección, señora? Sofía dijo la dirección de los García, sin apartar los ojos de la casa mientras hablaba. Por favor, apúrense, añadió. Hay una niña en la casa también. Oficiales están en camino, le aseguró el despachador. Puede decirme su nombre y si está segura dónde se encuentra. Mi nombre es Sofía Morales. Estoy en mi coche estacionado a unas casas de distancia. No creo que sepan que estoy aquí. Está bien, Sofía. Quiero que permanezca en su coche y se mantenga segura. La policía estará allí muy pronto. ¿Puede decirme algo más sobre lo que está viendo o escuchando? Cuando Sofía abrió la boca para responder, vio la puerta delantera de la casa abierta. Miguel salió solo. Incluso desde lejos, Sofía pudo ver que había algo diferente en él. Sus movimientos eran bruscos, casi frenéticos, y había una oscuridad en su expresión que la hizo sentir un escalofrío. Está saliendo de la casa, susurró Sofía al teléfono. El hombre está solo. Se ve enojado. Vio cómo Miguel se dirigía hacia su coche, con pasos resueltos y directos. Al llegar a la puerta del coche, Sofía notó algo que la hizo jadear. Hay un rasguño en su brazo, le dijo al despachador. Está tratando de cubrirlo con su manga, pero puedo verlo. Justo cuando Miguel estaba a punto de entrar en su coche, el sonido de las sirenas llenó el aire. 2 coches de policía doblaron la esquina, con sus luces brillando en la oscuridad. Chirriaron hasta detenerse frente a la casa, y 4 agentes salieron de ellos con las armas desenfundadas. ¡Policía! «Quédese donde está, manos en el aire», gritó uno de los agentes. Miguel se quedó inmóvil, con la mano en la manija de la puerta del coche. Lentamente levantó las manos, con la cara máscara de sorpresa y furia. La atención de Sofía se vio desviada por el movimiento en una de las ventanas de la casa. Su corazón se estrujó al ver el pequeño rostro de Isabela asomarse, los ojos de la niña abiertos de miedo mientras apretaba su peluche contra el pecho. «La niña», dijo Sofía al teléfono, con la voz ligeramente entrecortada. «Puedo verla en la ventana».
Se ve asustada, pero no creo que esté herida. Los oficiales se asegurarán de que esté segura, le aseguró el despachador. Has hecho un gran trabajo, Sofía. ¿Hay algo más que puedas ver? Todo parece estar bien ahora. La policía lo está manejando, informó ella. Bien. Gracias por tu reporte, Sofía. Nos encargaremos de aquí en adelante. La línea se desconectó y Sofía se quedó mirando el teléfono con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cuando los agentes se acercaron a Miguel, Sofía vio que una de sus manos se movía ligeramente hacia el interior del coche. La reacción de la policía fue inmediata. No te muevas. Mantén tus manos donde podamos verlas, ladró un agente con el arma apuntando a Miguel. La mano de Miguel se detuvo y volvió a mover lentamente ambas manos por encima de su cabeza. Los agentes se acercaron rápidamente, le aseguraron y empezaron a registrar su persona y el coche. Un agente le cacheó, otro rodeó el lado del conductor y el haz de luz de la linterna atravesó el oscuro interior del vehículo. El agente que cacheó a Miguel metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto pequeño y familiar, una llave de casa. La levantó e intercambió una mirada rápida y cómplice con su compañero antes de pasársela a otro agente, que inmediatamente se dirigió a la puerta delantera de la casa. Mientras tanto, en el coche, la linterna del oficial se detuvo bruscamente en algo que había entre el asiento del conductor y la consola central. Se inclinó hacia adentro y su aliento empañó el frío cristal por un momento antes de abrir la puerta. Metió la mano dentro y sacó un martillo grande y pesado, cuya cabeza de metal brillaba siniestramente bajo las luces de la calle. La mandíbula del agente se tensó. Estaba claro que Miguel había estado buscando esto antes de que lo detuvieran. «Tenemos un arma aquí», gritó el oficial, mostrando el martillo a los demás. Sofía jadeó al ver el martillo desde la ventana del coche. Uno de los oficiales junto a Miguel le dirigió una mirada dura, apretando ligeramente el agarre en el brazo de Miguel mientras lo escoltaban hacia una patrulla. Otro oficial embolsó cuidadosamente el martillo, marcándolo como prueba antes de colocarlo en el maletero de una de las patrullas. En la puerta delantera, la llave hizo clic en la cerradura y el agente empujó la puerta con cautela, apoyando la mano en la funda mientras gritaba: «¡Policía! ¿Hay alguien dentro?». Su voz resonó en el oscuro interior, pero no hubo respuesta inmediata. Los agentes intercambiaron miradas rápidas y tensas antes de entrar, y sus linternas atravesaron la oscuridad mientras aseguraban la escena, decididos a asegurarse de que no quedara ningún peligro dentro. Mientras Sofía observaba cómo se desarrollaba la escena, sintió que una oleada de adrenalina recorría sus venas. La policía había asegurado a Miguel y los paramédicos estaban llegando a la escena, con su camioneta aparcada detrás de los coches de policía. Con las manos temblorosas, Sofía guardó el teléfono en el bolsillo. Cogió la manija de la puerta y la abrió de un empujón. El fresco aire vespertino le golpeó la cara mientras caminaba hacia la casa, con el corazón palpitándole a cada paso. A medida que se acercaba, pudo ver la cara de Miguel contorsionada por el enojo, sus ojos clavados en ella con una mezcla de furia e incredulidad. «¿Tú?», espetó, haciendo fuerza contra las esposas. «Has estado acosándome a mí y a mi hija. Oficial, arréstenla. Nos ha estado siguiendo». Sofía sintió que un escalofrío le recorría la espina al oír sus palabras, pero se mantuvo firme. Uno de los oficiales se volvió hacia ella con expresión interrogante. «Señora, ¿es esto cierto? ¿Ha estado siguiendo a este hombre?». Sofía respiró hondo, tranquilizándose. «Soy Sofía Morales, la que llamó al 911. Trabajo en la guardería Sol y Luna, donde Isabella, su hija, está inscrita. Seguí al señor García porque estaba preocupada por la seguridad de Isabella». Levantó el teléfono. «Tengo una grabación de lo que vi y escuché sucediendo dentro de la casa». El oficial asintió, suavizando ligeramente su expresión. «Necesitaremos tomar su declaración, señorita Morales. Por ahora, por favor, espere aquí mientras aseguramos la escena». Cuando el oficial se volvió hacia sus colegas, Sofía se fijó en la puerta delantera de la casa, que se estaba abriendo. Dos oficiales salieron con una niña que Sofía reconoció inmediatamente como Isabella. La niña parecía asustada pero ilesa. Cuando vio a Sofía, corrió hacia ella, rodeando con sus brazos las piernas de la cuidadora. «Hola, pequeña», le dijo Sofía en voz baja, agachándose a la altura de Isabella. «Todo va a estar bien ahora. ¿Estás segura?». Isabella la miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. «Señorita Sofía», susurró, «mamá está en el baño.
papá la encerró. A Sofía se le encogió el corazón al oír estas palabras. Rápidamente transmitió esta información al oficial más cercano, que inmediatamente avisó por radio a sus colegas dentro de la casa. Sofía volvió al lado de Isabella, con la mente acelerada pero la cara tranquila. Acomodó suavemente un mechón de pelo suelto detrás de la oreja de Isabella, sintiéndose segura en el pequeño acto de cuidado. Desde el interior de la casa, las radios de los oficiales emitían voces débiles, pero Sofía mantenía su atención en la temblorosa niña que tenía delante. Podía sentir el miedo de Isabella como un pulso en el aire, pesado y sofocante. Sofía respiró lentamente, suavizando su voz al hablar, con la esperanza de aliviar el miedo que arañaba el corazón de la pequeña niña. «Señorita Sofía», susurró Isabella, «tengo miedo. ¿Estará bien, mamá?» «Está bien, Isabella», murmuró Sofía, sus ojos cálidos y amables. «Puedes decirme cualquier cosa, estoy aquí para ayudar». Isabella jugueteó con el borde de su manga, sus grandes ojos marrones se clavaron en el suelo. Sus delgados hombros temblaban ligeramente, pero la tranquila presencia de Sofía parecía ofrecer un frágil sentido de la seguridad. Tras un momento de silencio, la voz de Isabella irrumpió por fin, suave y vacilante. Esto es lo que quise decir antes», susurró Isabella, con las palabras temblorosas como un frágil cristal. Hizo una pausa y tragó saliva antes de continuar. «Pero papá nunca me lastimó. Siempre decía que si no le decía a nadie lo que le hacía a mamá, no me lo haría a mí». A Sofía se le apretó el corazón, pero mantuvo la cara compuesta, asintiendo suavemente, instando en silencio a Isabella a seguir. Los pequeños dedos de Isabella se apretaron como puños. Pero esta mañana estaba enojado. Se enojó porque no quería ir a la guardería con él, y en la recogida también, como viste, señorita Sofía. Sofía sintió el pecho pesado, pero mantuvo la voz suave. «Isabella, ¿puedes contarme sobre el bosque? Cuando dijiste que necesitabas hacer pipí, ¿era realmente por eso que estaban allí?» Los ojos de Isabella parpadearon con miedo, sus labios se apretaron en una fina línea antes de que volviera a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. «En el camino a casa, me preguntó de repente si quería ir al bosque con él», dijo, su mirada distante como si estuviera reviviendo el momento. «Dije que no, le dije que tenía miedo del bosque, que solo quería ir a casa». El aliento de Sofía se encogió, pero mantuvo su postura relajada, su mano apoyada suavemente en el tapete que las separaba, ofreciendo consuelo sin presión. Las palabras de Isabella salían ahora más deprisa, como si necesitara soltarlas antes de que se la tragaran entera. Pero no escuchó, me tomó de la mano y me jaló. Fuimos profundo, más profundo de lo que nunca había estado, y luego se detuvo y me mostró un árbol. Su voz vaciló, sus ojos se entornaron. Dijo que ahí es donde me encadenaría y me dejaría si alguna vez me negaba a ir a la guardería con él otra vez. Sofía sintió que se le apretaba la garganta, que el corazón le latía en el pecho, pero se obligó a mantener la calma, a ser el puerto seguro que Isabella necesitaba. «Dijo que mi tiempo de ser la niña de mamá se acabó», susurró Isabella con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con derramarse. «Dijo que necesito crecer ahora». Sofía se tragó el nudo de la garganta y se inclinó un poco más hacia ella, con la voz firme aunque el corazón le gritaba por dentro. «Isabella, eres tan valiente por contarme esto», susurró Sofía. «Hiciste lo correcto. Voy a asegurarme de que estés segura, ¿sí? No tienes que tener miedo nunca más». El pequeño cuerpo de Isabella se estremeció con silenciosos sollozos cuando Sofía la rodeó suavemente con sus brazos, abrazándola como la frágil y preciosa niña que era. Momentos después, Sofía vio movimiento en la puerta delantera. Aparecieron dos oficiales flanqueando a Elena García. Su cara estaba amoratada, sus labios partidos e hinchados, su cabello desaliñado. Se sujetaba con cuidado, como si cada movimiento le causara dolor. En cuanto Elena vio a Isabella, llamó a su hija. Isabella corrió hacia su madre y Elena la envolvió en un apretado abrazo, con lágrimas corriéndole por la cara. Sofía observó la reunión con el corazón encogido por el peso de lo que esta familia había soportado. Uno de los oficiales tocó suavemente el hombro de Sofía. «Señora, necesitamos que las revisen los paramédicos. ¿Puede traer a la niña?» Sofía sintió, se levantó y se acercó a Isabela y Elena, todavía en brazos. Mientras caminaban hacia la ambulancia, pudo oír la voz enojada de Miguel detrás de ellas, todavía lanzando acusaciones y amenazas. «Solo espera».
Te mostraré lo que puedo hacerle a esa guardería asquerosa, gritó mientras el policía le metía en el coche. Sofía no le hizo caso. En lugar de eso, continuaron su camino hacia la ambulancia. En la ambulancia, Sofía entregó de mala gana a Isabella a un paramédico de rostro amable. Vio cómo examinaban a Isabella y a Elena y se le rompió el corazón al ver sus heridas y su angustia. Un agente de policía se acercó a Sofía, libreta en mano. Señorita Morales, necesitamos tomar su declaración ahora. ¿Puede contarnos exactamente qué pasó? Sofía asintió y respiró hondo antes de relatar los acontecimientos de la tarde. Describió el comportamiento de Isabella en la guardería, su decisión de seguir el coche de Miguel, la extraña parada en el bosque y, por último, lo que había oído y visto fuera de la casa. A medida que hablaba, veía que la expresión del oficial se volvía más seria. Cuando terminó, él levantó la vista de sus notas con una expresión sombría. Gracias, señorita Morales. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. No mucha gente habría confiado en sus instintos como tú lo hiciste. Deberías estar orgullosa de ti misma. Tus acciones podrían haber salvado 2 vidas esta noche. Hizo una pausa y sus ojos se desviaron hacia el coche donde Miguel estaba detenido. Sofía sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Cuando la gente se alejó, oyó una voz suave detrás de ella. Señorita Sofía. Se volvió y vio a Elena de pie, con Isabela aferrada a su pierna. A pesar de sus heridas, Elena tenía los ojos claros y llenos de gratitud. Gracias, dijo Elena, con una voz apenas por encima de un susurro. Si no hubieras estado allí, si no nos hubieras seguido. Se interrumpió, incapaz de terminar el pensamiento. Sofía sintió que unas lágrimas se clavaban en sus ojos. Solo estoy contenta de que ambas estén seguras ahora, dijo en voz baja. Elena asintió y respiró hondo. No siempre fue así, empezó con la voz ligeramente temblorosa. Cuando Miguel y yo nos casamos, era diferente. Era amable, paciente incluso. Pero todo cambió después de que conoció a otra mujer en su trabajo en la compañía tecnológica. Hizo una pausa y miró a Isabella, que escuchaba atentamente. La vista pareció darle fuerzas para continuar. La otra mujer lo usó, lo manipuló. Durante años, él puso todo en esa compañía y ella finalmente obtuvo suficientes acciones en ella hasta que se la quitó. Al principio fue solo una pequeña aventura y lo había advertido, intentando ser fiel por el bien de Isabella, pero nunca escuchó. La voz de Elena se suavizó, llena de dolor y arrepentimiento. Su relación continuó y eventualmente él fue completamente manipulado. Cuando lo perdió todo, me culpó a mí en cambio. Dijo que no era lo suficientemente buena y que lo hice engañar. Comenzó a enojarse por pequeños errores. Nuestra relación nunca fue la misma, no importa cuántas veces intenté restaurarla. Sofía escuchaba con el corazón encogido por el peso de las palabras de Elena. Ahora podía ver cómo una familia aparentemente perfecta se había desmoronado, dejando tras de sí los rotos pedazos que había presenciado hoy. Cuando Elena terminó de hablar, un agente de policía se les acercó. Señora García, necesitamos que usted y su hija vengan a la estación para dar sus declaraciones. Y usted también, señorita Sofía, necesitaremos esa grabación que mencionó. ¿Se sienten con ánimos? Elena y Sofía asintieron, mientras su madre apretaba suavemente la mano de Isabella para tranquilizarla. Cuando empezaron a seguir al oficial, Elena miró a Sofía por última vez. Gracias, dijo de nuevo, con la voz llena de emoción. Nos salvaste a ambas hoy. Sofía observó cómo se alejaban, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Cuando se giró para seguir a otro agente hasta su propio coche, vio a Miguel que se alejaba en una patrulla de policía. Sus ojos se cruzaron con los de ella durante un breve instante, llenos de un odio que la hizo estremecerse. Mientras Sofía subía a su propio coche para seguir al policía hasta la estación, no pudo evitar reflexionar sobre los acontecimientos del día. Lo que había empezado como un simple acto de devolver un juguete olvidado se había convertido en algo mucho más significativo. Había confiado en sus instintos, había seguido su presentimiento y, al hacerlo, había salvado potencialmente 2 vidas. El peso de esa comprensión se apoderó de ella mientras conducía, siguiendo a los coches de policía por las tranquilas calles de San Antonio. Sofía sabía que la noche estaba lejos de terminar. Habría declaraciones que dar, preguntas que responder y, sin duda, tiempos difíciles por delante para Isabella y Elena. Pero mientras conducía, Sofía sintió que se consolidaba en su interior un sentimiento de propósito,
Hoy había marcado la diferencia y estaba decidida a seguir haciéndolo por Isabella, por Elena y por todos los demás niños y familias que pudieran estar sufriendo en silencio. Las luces de la estación de policía se hicieron visibles y Sofía respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Pasara lo que pasara, sabía que había hecho lo correcto y que eso era lo que realmente importaba.